Hola archivitos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una historia que no van a poder olvidar. Vamos a adentrarnos en los oscuros secretos del proyecto Tzompantli, un experimento real que combinó rituales ancestrales, sustancias alucinógenas y algo mucho más antiguo, algo que nunca debió ser despertado. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es una simple teoría conspirativa. Apaguen las luces, pónganse los audífonos. Esta historia empieza ahora. Hace 3 semanas encontré ese maldito diario enterrado bajo el edificio de antropología. Ahora, los dioses antiguos saben mi nombre y puedo sentir sus garras arrastrándose por las paredes de mi mente cada noche. Nadie creerá lo que he visto, y los que lo hacen ya no están entre nosotros. Mi nombre es Daniel Velázquez, arqueólogo especializado en civilizaciones mesoamericanas. Todo comenzó cuando me invitaron a participar en un proyecto de excavación en Ciudad Universitaria. Las obras para la ampliación del edificio de antropología habían revelado lo que parecían ser los cimientos de una estructura más antigua, posiblemente prehispánica. El departamento me contactó por mi experiencia en rituales aztecas, especialmente aquellos relacionados con el Tzompantli, los famosos altares de cráneos. El primer día de excavación fue normal. Catalogamos cerámicas, fragmentos de obsidiana, algunas cuentas de jade. Nada extraordinario. Fue en el tercer día cuando uno de los estudiantes, Marcos, encontró una cavidad sellada bajo lo que parecía ser un altar de piedra. Al principio pensamos que sería una tumba, tal vez de algún sacerdote menor, pero lo que encontramos fue mucho más inquietante. La cámara era pequeña, apenas 2 metros por 2, con paredes ennegrecidas como si hubieran estado expuestas al fuego durante mucho tiempo. En el centro había una caja de piedra labrada con glifos que no correspondían completamente con ningún estilo que yo conociera. Mezclaban símbolos olmecas, mayas y aztecas de una manera que resultaba académicamente imposible. Como si alguien hubiera creado un lenguaje híbrido tomando elementos de culturas separadas por siglos. Al abrir la caja, encontramos un bulto envuelto en tela de istle preservada milagrosamente por las condiciones secas de la cámara. Debajo de las telas había un libro. No un códice prehispánico, sino un diario encuadernado en piel que no debería tener más de 100 años. Esa noche, mientras todos celebraban el hallazgo, yo me quedé revisando el diario en mi oficina. Sus páginas amarillentas contenían los escritos de alguien que se identificaba solo como el iniciado. La fecha más antigua era de 1923. Lo que leí esa noche cambió mi vida para siempre, porque comprendí que la historia que nos han contado sobre los aztecas es apenas la superficie de una verdad mucho más oscura. Y yo, como un idiota, decidí seguir los pasos del autor de ese diario. Ahora no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo los símbolos y escucho los cantos. Y sé, con aterradora certeza, que ellos también me ven a mí. El diario relataba los experimentos de un grupo de antropólogos y ocultistas que se hacían llamar la Sociedad del Cráneo Florido. Operaban en secreto durante los años turbulentos de la Revolución Mexicana, aprovechando el caos para acceder a sitios arqueológicos restringidos y realizar rituales que mezclaban prácticas antiguas con métodos modernos. Según el autor, habían descubierto que los sacerdotes aztecas no solo realizaban sacrificios para honrar a sus dioses o asegurar buenas cosechas. Los Tzompantli, esos macabros altares adornados con cráneos ensartados, eran en realidad tecnología ritual. Antenas biológicas diseñadas para sintonizar frecuencias que nuestros sentidos ordinarios no pueden percibir. El autor afirmaba que ciertos compuestos alucinógenos, combinados con la energía de la muerte concentrada en estos altares,
permitían derribar el velo y comunicarse con entidades que habitan en lo que él llamaba el espacio intersticial. La parte más inquietante era la precisión científica con la que describía sus experimentos. No era el delirio de un loco o las fantasías de un aficionado a lo oculto. Había fórmulas químicas, diagramas neuronales y descripciones meticulosas de estados alterados de conciencia que coincidían con investigaciones modernas sobre psicodélicos que no se publicarían hasta décadas después. Me sorprendí a mí mismo copiando algunas de estas fórmulas en mi cuaderno de campo. Esa noche tuve el primero de los sueños. Me encontraba de pie frente a un tzompantli monumental, mucho más grande que cualquiera documentado históricamente. Los cráneos parecían observarme, y juraría que algunos se movían ligeramente, como si respiraran. En el centro del altar había una figura humanoide pero imposible, demasiado alta, con extremidades que se doblaban en ángulos incorrectos y una cabeza que parecía cambiar de forma cada vez que intentaba enfocarla. Me desperté empapado en sudor, con un sabor metálico en la boca y la certeza de que algo había cambiado en mi apartamento. Nada estaba fuera de lugar, pero todo parecía ligeramente desplazado, como si alguien hubiera movido cada objeto un centímetro a la izquierda. Al día siguiente, en vez de reportar el hallazgo del diario al comité arqueológico como debería haber hecho, lo guardé en mi maletín y solicité una licencia por motivos personales. Había tomado una decisión, replicaría los experimentos del iniciado. No por locura o por deseo de poder, me dije a mí mismo, sino por conocimiento científico. Por fin podríamos entender el verdadero propósito de los rituales aztecas más allá de las explicaciones simplistas de nuestros libros de texto. Ahora, 3 semanas después, mientras escribo esto, sé que fue la peor decisión de mi vida. Todo comenzó cuando contacté a Miguel, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Sin darle demasiados detalles, le pedí ayuda para conseguir los componentes que necesitaba. La base era simple, extracto concentrado de psilocibina, DMT y un compuesto derivado de ciertas plantas que los aztecas llamaban Tliltzapotl, la fruta negra del sueño. Miguel me miró con recelo cuando le presenté la lista de componentes, pero su curiosidad científica pudo más que su cautela. ¿Qué estás tramando, Daniel? Esto no es para una fiesta de fin de semana, me dijo mientras preparaba viales con líquidos de diferentes colores. No le conté toda la verdad, por supuesto. Le hablé de una recreación de rituales chamánicos para un artículo académico. Me creyó, o fingió creerme. Mientras tanto, convertí el sótano de mi casa en un laboratorio improvisado. Siguiendo las instrucciones del diario, pinté símbolos específicos en las paredes, representaciones de Mictlantecutli, señor de los muertos, Tezcatlipoca, el espejo humeante, y otras deidades menos conocidas cuyos nombres apenas podía pronunciar. En el centro de la habitación coloqué una réplica a pequeña escala de un tzompantli que había tomado prestada del depósito universitario. El diario especificaba que necesitaba algo más, un objeto con carga energética vinculado a la muerte. Los aztecas usaban los cráneos de sus víctimas sacrificiales, aún impregnados de la energía del momento de la muerte. Yo no iba a matar a nadie, por supuesto, pero encontré una alternativa. En el mercado negro de antigüedades conseguí un cráneo humano que supuestamente pertenecía a una colección del siglo XIX. Era pequeño, probablemente de un adolescente, y tenía inscripciones rituales similares a las que buscaba. La noche del primer experimento, el 7 de mayo, seguí meticulosamente las instrucciones del diario. Mezclé los componentes en las proporciones indicadas, bebí la infusión resultante y me senté en posición de loto frente al tzompantli miniatura, con el cráneo antiguo colocado en la posición central.
Comenzó como un viaje psicodélico típico, colores intensificados, patrones geométricos superponiéndose a mi visión, una sensación de conexión cósmica. Pero después de aproximadamente 40 minutos, algo cambió. Los símbolos de las paredes comenzaron a palpitar como si estuvieran vivos. No solo los veía moverse, podía sentirlos respirar, como si fueran ventanas a otra dimensión que lentamente se abrían. El cráneo en el centro del Tzompantli parecía crecer y encogerse con un ritmo que coincidía perfectamente con los latidos de mi corazón. Y entonces, lo vi. O mejor dicho, lo percibí. No puedo describir con precisión lo que apareció en mi sótano esa noche. No era completamente físico, pero tampoco era una alucinación. Era una presencia que ocupaba el espacio de maneras que mi cerebro no estaba programado para interpretar. Como si algo estuviera doblando las reglas de la geometría. Tenía forma vagamente humanoide, pero con demasiadas articulaciones. Su cabeza, si es que eso era una cabeza, cambiaba constantemente entre un cráneo descarnado y algo parecido a una mazorca de maíz ennegrecida. Y entonces me habló. No con palabras, sino directamente a mi mente. Me dijo que era Xochitl, el sanador nocturno, un aspecto menor de Tezcatlipoca que los españoles nunca registraron. Me explicó que los dioses aztecas no eran metáforas ni invenciones supersticiosas, eran entidades reales que habitaban un plano adyacente al nuestro. Los rituales, los sacrificios, los Tzompantli, todo era tecnología diseñada para facilitar la comunicación entre dimensiones. Xochitl me reveló que estas entidades habían alimentado el desarrollo de la civilización azteca, guiándolos hacia un momento específico en el que el velo entre dimensiones se adelgazaría lo suficiente como para permitir un contacto permanente. La llegada de los españoles había interrumpido este plan, pero no lo había detenido. La entidad me explicó que grupos secretos como la Sociedad del Cráneo Florido habían mantenido vivo el contacto durante siglos, y que yo había sido elegido para ayudar en la fase final de su regreso. Cuando el efecto de los alucinógenos comenzó a disiparse, la entidad se desvaneció gradualmente. Me quedé sentado en el suelo del sótano, temblando, con una mezcla de terror y fascinación. Parte de mí quería destruir el diario, deshacerme del cráneo y olvidar todo lo sucedido. Pero otra parte, una voz insistente en el fondo de mi mente, me urgía a continuar, a profundizar, a aprender más. Esa noche casi no dormí. Cuando finalmente logré conciliar el sueño cerca del amanecer, tuve visiones de ciudades imposibles construidas con geometrías no euclidianas, donde figuras humanoides realizaban rituales con precisión mecánica alrededor de Tzompantli colosales que se alzaban hasta un cielo sin estrellas. Al día siguiente, me sentí diferente. Notaba detalles que antes pasaban desapercibidos, patrones en las grietas de las aceras, secuencias numéricas en las matrículas de los coches, voces susurrando en los ruidos de fondo de la ciudad. El mundo parecía más denso, más significativo, como si cada elemento formara parte de un código que ahora podía empezar a descifrar. Pasé los siguientes días alternando entre episodios de paranoia y momentos de claridad sobrenatural. Revisé obsesivamente el diario y descubrí que el iniciado había pasado por experiencias similares. Según sus notas, cada contacto con estas entidades abría más la percepción, pero también hacía más difícil distinguir entre nuestra realidad y la de ellos. En mi segundo experimento, una semana después, modifiqué ligeramente la fórmula siguiendo una variación mencionada en las últimas páginas del diario. Esta vez añadí gotas de mi propia sangre al compuesto, tal como sugerían las notas. La sangre es el conductor, escribía el iniciado, el puente eléctrico entre dimensiones. Esta segunda sesión fue mucho más intensa. Apenas ingerí la mezcla,
Sentí como si mi conciencia fuera arrancada de mi cuerpo y proyectada a través de un túnel de símbolos pulsantes. Me encontré en lo que solo puedo describir como un templo viviente. Las paredes respiraban y se contraían como músculos. El suelo palpitaba bajo mis pies con un ritmo que parecía seguir una matemática compleja. Yo Alticity me esperaba allí, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban otras presencias que se movían en los límites de mi percepción, demasiado vastas o extrañas para que mi mente pudiera procesarlas completamente. El sanador nocturno me explicó que estaba en Mictlán, no el inframundo mítico de las leyendas, sino un plano real de existencia donde la materia y la energía seguían leyes diferentes. «Estás aquí porque te necesitamos», dijo la entidad directamente a mi conciencia. El ciclo se completa. El tiempo es un tzompantli, una hilera de momentos ensartados en el hilo de la existencia. Y ahora, el círculo se cierra. Me mostró visiones de la historia humana desde una perspectiva que jamás habría imaginado. Vi cómo estas entidades habían influido en civilizaciones enteras, no solo en Mesoamérica. Los megalitos europeos, las pirámides egipcias, las estructuras de Göbekli Tepe. Todos eran parte de un vasto proyecto de ingeniería dimensional diseñado para preparar nuestro plano de existencia para algo que yo Alticity llamaba la convergencia. Cuando pregunté qué era exactamente esta convergencia, la entidad se limitó a responder: el regreso de los que fueron expulsados. La reconfiguración de lo real. Antes de que pudiera obtener más información, la entidad me presentó lo que llamó un regalo. Tocó mi frente con lo que parecía ser un dedo largo y huesudo. En ese instante, sentí como si me hubieran inyectado fuego líquido en el cerebro. Millones de imágenes, sonidos y sensaciones me inundaron simultáneamente. Conocimiento arcano, símbolos olvidados, fórmulas químicas y ecuaciones matemáticas que describían la mecánica de realidades superpuestas. Cuando volví en mí, estaba nuevamente en el sótano de mi casa, pero algo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y ecuaciones que yo mismo había dibujado durante mi trance. Algunos los reconocía del diario, pero muchos otros eran completamente nuevos. Mis manos estaban manchadas de tinta y sangre seca. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, pero según mi teléfono, habían pasado 3 días completos desde que inicié el experimento. Esa noche comencé a experimentar lo que solo puedo describir como deslizamientos. Momentos en los que la realidad parecía fluctuar brevemente, como una señal de televisión con interferencia. Durante estos episodios, que duraban solo segundos, percibía fragmentos de otro lugar superpuestos sobre mi entorno. Veía estructuras orgánicas creciendo desde las paredes, escuchaba cantos en lenguajes imposibles, y sentía presencias observándome desde ángulos que no deberían existir en nuestra geometría tridimensional. Los deslizamientos se hicieron más frecuentes en los días siguientes. Comencé a notar patrones en su aparición, ocurrían más a menudo cerca de lugares con historia sangrienta o violenta. Un día, mientras caminaba cerca del templo mayor en el centro histórico, experimenté un deslizamiento tan intenso que por un momento completo vi el templo restaurado a su antigua gloria, con sacerdotes realizando un ritual en la cima y la sangre corriendo por las escalinatas. Pero lo más perturbador fue cuando empecé a notar que no era el único que podía percibirlos. En varias ocasiones, vi a extraños en la calle detenerse y mirar confundidos durante los deslizamientos, como si también pudieran sentir que algo andaba mal. Una mujer incluso me miró directamente a los ojos durante uno de estos episodios y articuló en silencio: «Tú también los ves, ¿verdad?». Decidí buscar a esa mujer. Me tomó 3 días de espera en la misma zona hasta que finalmente la vi de nuevo. Se llamaba Carmen,
Era historiadora especializada en religiones prehispánicas y, según me confesó en una cafetería apartada del bullicio citadino, llevaba 2 años experimentando los mismos deslizamientos que yo. Comenzó después de que traduje un texto antiguo en Cholula, me explicó con una mezcla de alivio y temor en su voz. Nadie me creía. Pensé que me estaba volviendo loca hasta que te vi reaccionar el otro día. Carmen me contó que había formado parte de un grupo de investigación que estudiaba manuscritos coloniales tempranos con descripciones de rituales aztecas. En uno de ellos, encontraron referencias a una ceremonia llamada Nestlahuayi-Yoyotl o Pago del Corazón, que supuestamente permitía a los sacerdotes comunicarse con entidades llamadas Teteotlatlatiloyan, los dioses ocultos que existían en los espacios entre el mundo humano y el divino. El manuscrito mencionaba un grupo secreto, continuó Carmen mientras miraba nerviosamente sobre su hombro, que se hacía llamar los guardianes del velo. Según los textos, estaban presentes tanto entre los aztecas como entre los conquistadores españoles. Su misión era asegurar que ciertas entidades permanecieran confinadas en su propio plano de existencia. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Has oído hablar de la Sociedad del Cráneo Florido?, le pregunté con un hilo de voz. Su rostro palideció. ¿Cómo sabes ese nombre? Esa noche, Carmen vino a mi casa. Le mostré el diario, el laboratorio improvisado en el sótano, los símbolos que había dibujado durante mi trance. Ella reconoció muchos de ellos de sus propias investigaciones. Mientras examinábamos juntos el diario, llegamos a una conclusión aterradora. La Sociedad del Cráneo Florido y los Guardianes del Velo eran originalmente el mismo grupo, pero se habían dividido en facciones opuestas. Unos buscaban facilitar la convergencia, mientras que otros intentaban prevenirla. Según mis textos, explicó Carmen, hubo un cisma en el siglo XVIII. Un grupo creía que estas entidades eran benefactores que habían guiado la evolución humana. El otro las veía como depredadores interdimensionales que se alimentaban de energía psíquica humana, especialmente la liberada durante sacrificios rituales. ¿Y qué grupo tenía razón?, pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Carmen guardó silencio por un momento. Los textos que encontré sugerían que ambos grupos estaban parcialmente en lo cierto. Estas entidades han influido en nuestra evolución, pero no por altruismo. Somos ganado para ellos. Ganado que están criando para un propósito específico. Decidimos que necesitábamos saber más. Carmen sugirió realizar juntos un nuevo ritual, combinando su conocimiento de los textos antiguos con las fórmulas que yo había recibido de Yoaltizitl. Fijamos la fecha para 3 días después, durante un eclipse lunar parcial que, según nuestros cálculos, intensificaría los efectos. La noche del ritual, notamos algo extraño, los deslizamientos dimensionales se habían intensificado por toda la ciudad. Las noticias reportaban alucinaciones colectivas y fenómenos meteorológicos inexplicables. En redes sociales circulaban videos de apariciones fantasmales en sitios históricos y avistamientos de figuras imposibles en el cielo nocturno. Está comenzando, murmuró Carmen mientras preparábamos el sótano. La membrana entre dimensiones se está adelgazando, tal como predijeron los textos. Esta vez modificamos el ritual incorporando elementos de los manuscritos de Carmen. Dispusimos 20 velas negras en un patrón específico alrededor del Tzompantli miniatura. En lugar de sangre humana, usamos una mezcla de nuestra sangre combinada con extractos de flores que, según los textos, facilitaban la apertura del ojo interior. Carmen recitó invocaciones en náhuatl mientras yo preparaba la infusión alucinógena. A medianoche, cuando el eclipse alcanzó su punto máximo, ambos bebimos la mezcla y nos sentamos en lados opuestos del Tzompantli,
con nuestras manos unidas formando un circuito humano. Los efectos comenzaron casi inmediatamente, mucho más rápido que en mis experiencias anteriores. El sótano desapareció. Nos encontramos en lo que parecía ser una versión distorsionada del templo mayor. Las piedras estaban vivas, pulsando como órganos. El cielo era un vórtice de colores imposibles que herían la vista. Y frente a nosotros, no solo estaba Xochitl, sino un panteón completo de entidades que fluctuaban entre formas reconocibles de la iconografía azteca y configuraciones que desafiaban cualquier descripción humana. Una figura central, más grande que las demás, se manifestó como una pirámide de carne y hueso que constantemente se reconfiguraba. Reconocí aspectos de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli en su apariencia cambiante, pero también elementos que no correspondían a ninguna deidad conocida. La entidad se dirigió a nosotros no con palabras sino con conceptos puros vertidos directamente en nuestras mentes. Los ciclos se completan, transmitió la entidad. El Tzompantli cósmico ha girado. La cosecha está lista. Carmen, mostrando un valor que yo apenas podía comprender, interrogó directamente a la entidad: ¿qué cosecha? ¿Qué quieren de nosotros? La respuesta llegó en forma de visiones devastadoras. Vimos la historia completa de la humanidad desde una perspectiva alienígena. Estas entidades no eran dioses en el sentido religioso, sino seres de otra dimensión que habían descubierto nuestro universo eones atrás. Incapaces de existir plenamente en nuestra realidad debido a sus diferentes leyes físicas, habían influido en el desarrollo de civilizaciones humanas para crear puntos de anclaje. Estructuras físicas y culturales que les permitían interactuar parcialmente con nuestro mundo. Los sacrificios rituales, especialmente aquellos realizados en estructuras específicas como los Tzompantli, generaban una energía que fortalecía estos puntos de anclaje. Cada muerte ritual liberaba lo que ellos llamaban esencia vital cuantificada, un tipo de energía que podían absorber y utilizar para manipular nuestro plano de existencia. La convergencia que Xochitl había mencionado antes no era simplemente el regreso de estas entidades a nuestro mundo. Era una fusión completa de planos dimensionales, un proceso que destruiría la realidad tal como la conocemos y la reconfiguraría según las leyes físicas de su dimensión. Para ellos, nuestro universo era como una fruta madura lista para ser consumida, y la humanidad había sido cuidadosamente cultivada durante milenios para este momento. La entidad compuesta nos reveló que actualmente existían 7 puntos de anclaje principales en el mundo: Teotihuacán en México, Nazca en Perú, Göbekli Tepe en Turquía, un complejo subterráneo bajo la meseta de Giza, una estructura sumergida cerca de la isla de Yonaguni en Japón, un sitio en la Antártida bajo kilómetros de hielo y uno bajo la Ciudad de México, directamente conectado a los restos del Templo Mayor. Cada uno de estos puntos había sido activado gradualmente durante los últimos 100 años mediante rituales realizados por cultistas modernos, muchos de ellos descendientes directos de la Sociedad del Cráneo Florido. Solo faltaba activar el punto de anclaje final bajo Ciudad de México para completar el circuito y comenzar la convergencia. Y entonces comprendí con horror cuál era nuestro papel en todo esto. Nuestros experimentos, especialmente el ritual que estábamos realizando en ese preciso momento, servían para activar ese último punto. De alguna manera, habíamos sido manipulados desde el principio. El hallazgo del diario, mi fascinación, incluso mi encuentro con Carmen, todo había sido orquestado por estas entidades para llevarnos exactamente a este momento. Carmen lo comprendió al mismo tiempo. Vi el terror en sus ojos cuando intentó romper el círculo soltando mis manos, pero era demasiado tarde. Sentí como algo se rasgaba, no físicamente sino en un nivel más profundo de la realidad.
Un desgarro en el tejido mismo de nuestro universo. La visión cambió abruptamente. Ya no estábamos en el templo viviente, sino suspendidos en lo que parecía ser un vacío interestelar. Ante nosotros se desplegaba el espectáculo más aterrador que jamás haya presenciado. 7 gigantescos vórtices se abrían simultáneamente en diferentes puntos del planeta, cada uno emanando una luz que no pertenecía a nuestro espectro visible. Y a través de estos portales comenzaban a emerger formas colosales, entidades de tamaño planetario que se plegaban sobre sí mismas de maneras imposibles para caber en las aberturas. La cosecha comienza, resonó la voz de la entidad compuesta en nuestras mentes. Ustedes han servido bien como catalizadores. Ahora serán testigos del renacer del universo. Sentí que Carmen trataba desesperadamente de comunicarse conmigo telepáticamente. Hay una manera de detenerlo, gritó directamente a mi mente. Los guardianes del velo dejaron un mecanismo de seguridad. Si invertimos el flujo energético en nuestro punto de anclaje, podemos desestabilizar todo el sistema. Sin saber cómo, comprendí exactamente lo que Carmen proponía. En lugar de canalizar nuestra energía vital hacia los vórtices para fortalecerlos, podíamos usar la conexión establecida para absorber la energía de las entidades. Era como invertir la polaridad de un circuito eléctrico. Los manuscritos que Carmen había traducido contenían esta información, una salvaguarda dejada por la facción de los guardianes del velo que se oponía a la convergencia. Nos concentramos intensamente, visualizando el flujo energético como una corriente que cambiaba de dirección. Al principio, nada parecía funcionar. Las entidades continuaban emergiendo a través de los vórtices, y sentimos su furia cuando detectaron nuestra resistencia. Un dolor indescriptible atravesó nuestras mentes como 1000 agujas incandescentes. Sigue intentando, gritó Carmen telepáticamente. Concéntrate en el Tzompantli. Es nuestro ancla física. En nuestra visión compartida, enfoqué mi voluntad en el pequeño Tzompantli de mi sótano, visualizándolo como un imán que comenzaba a atraer en lugar de emitir. Carmen hizo lo mismo. Sentí una resistencia inmensa, como tratar de empujar un planeta con las manos desnudas. Las entidades redoblaron su ataque psíquico, bombardeándonos con visiones de nuestros peores miedos y recuerdos más dolorosos para quebrar nuestra concentración. Entonces, algo cambió. Percibí una fluctuación en la energía, como una ola que retrocede antes de un tsunami. Los vórtices comenzaron a parpadear y las enormes formas que emergían a través de ellos parecieron detenerse momentáneamente. La entidad compuesta emitió un chillido mental tan agudo que sentí como si mi cerebro fuera a licuarse dentro de mi cráneo. Imposible, resonó su voz, ahora fragmentada como cristal rompiéndose. El ciclo no puede romperse. Somos eternos. Pero estaba funcionando. Con cada segundo que pasaba, sentíamos como el flujo energético se invertía más y más. Los vórtices comenzaron a contraerse, succionando de vuelta a las entidades que intentaban cruzar. Era como ver un video en reversa, las monstruosas formas retrocediendo, plegándose sobre sí mismas para regresar a su dimensión de origen. Lo más aterrador fue lo que sucedió después. Al ser obligadas a retroceder, las entidades parecieron fragmentarse, descomponerse en patrones geométricos imposibles que se disolvían en el vacío. No estábamos simplemente enviándolas de vuelta, de alguna manera, el proceso invertido las estaba destruyendo. Sentí un destello de duda. ¿Estábamos cometiendo un genocidio dimensional? ¿Teníamos derecho a aniquilar a seres que, por alienígenas que fueran, tenían una existencia consciente? Como si percibiera mi vacilación, Carmen reforzó su determinación. Ellos han sacrificado miles de vidas humanas a lo largo de milenios, me transmitió.
Nos han usado como ganado. Si no los detenemos ahora, nuestro mundo entero desaparecerá. ¿Tenía razón? Reunimos nuestras últimas fuerzas y redoblamos nuestra concentración. El proceso se aceleró exponencialmente. Los vórtices comenzaron a colapsar uno tras otro, primero el de la Antártida, luego Yonaguni, Göbekli Tepe, Giza, Nazca, Teotihuacán y finalmente el de Ciudad de México. Con cada colapso, sentíamos una oleada de energía fluyendo hacia nosotros, como si estuviéramos absorbiendo parte de la esencia de estas entidades. Y entonces, de repente, todo terminó. La visión se disipó como niebla bajo el sol. Volvimos a encontrarnos en mi sótano, tendidos en el suelo, exhaustos. Las velas se habían consumido por completo. El Tzompantli miniatura estaba reducido a cenizas, y el cráneo antiguo se había desintegrado como si hubiera estado expuesto a siglos de erosión en segundos. Carmen y yo nos miramos, incapaces de articular palabra durante varios minutos. Finalmente, ella rompió el silencio, lo logramos, susurró con voz quebrada. Cerramos los vórtices. Pero ambos sabíamos que la victoria no era completa. Los deslizamientos dimensionales habían cesado, sí, pero algo fundamental había cambiado en nosotros. Podíamos sentirlo, fragmentos de conocimiento alienígena incrustados en nuestras mentes, percepciones alteradas que nunca volverían a ser completamente humanas. Sonido, latidos de corazón lentos y regulares, respiración profunda. Han pasado 3 semanas desde esa noche. Carmen y yo hemos estado investigando las consecuencias de lo que hicimos. Las noticias reportaron fenómenos inexplicables en los 7 sitios que correspondían a los puntos de anclaje, tormentas eléctricas sin nubes, fluctuaciones gravitacionales temporales. Incluso breves inversiones del campo magnético local. Pero todos estos fenómenos cesaron tan repentinamente como comenzaron. También hemos tratado de localizar a otros miembros tanto de la Sociedad del Cráneo Florido como de los Guardianes del Velo. Creemos que deben existir células activas que percibieron lo que sucedió. Necesitamos saber si nuestras acciones detuvieron la convergencia definitivamente o solo la pospusieron. Mi mayor preocupación, sin embargo, son los sueños. Todas las noches desde el ritual final, tanto Carmen como yo experimentamos el mismo sueño recurrente. Estamos de pie frente a un Tzompantli colosal en un paisaje alienígena bajo un cielo sin estrellas. Y desde cada cráneo ensartado en ese macabro altar, nos observan ojos que no deberían estar vivos. Temo que al invertir el flujo, absorbimos algo de esas entidades. Que fragmentos de su conciencia ahora viven en nosotros. A veces, cuando me miro al espejo, juraría que veo algo más mirando a través de mis ojos, algo antiguo y paciente que espera su momento para emerger. No sé cuánto tiempo nos queda antes de que eso ocurra. Por eso estoy dejando este testimonio. Si alguien encuentra este documento y los símbolos comienzan a aparecer en las paredes de su casa, si empieza a experimentar deslizamientos en su percepción de la realidad, sepa que no está solo. Busque a Carmen Valdivia en la Facultad de Antropología o a cualquier sobreviviente de los Guardianes del Velo. Y por lo que más quiera, no intente replicar nuestros experimentos. Porque aunque cerramos los vórtices, sospecho que las entidades encontrarán otra manera de regresar. El tiempo es cíclico, como un Tzompantli cósmico donde cada cráneo es una era completa. Y tarde o temprano, el ciclo siempre vuelve a comenzar. Pero hasta entonces, seguiré luchando contra lo que sea que ahora habita en el fondo de mi mente. Porque si algo aprendí de todo esto, es que los dioses aztecas eran reales, pero nunca fueron dioses.
Y si estás escuchando o leyendo esta historia, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje aterrador por los confines de la realidad y la mente humana. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este canal para más historias que desafían los límites de lo real. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta inmersión en la oscuridad de los rituales antiguos. Dale like si te ha estremecido y comparte con aquellos amigos que disfrutan explorando los misterios de civilizaciones ancestrales. Hasta la próxima historia, donde nuevos horrores aguardan en las sombras.